para compartir junto a ustedes. Ya está con nosotros Jimena Galarza, quien está guardando la cuarentena también estos días. Qué gusto saludarte, Jimena. Buenas noches. Bienvenida a que es tu espacio. ¿Cómo estás, Paulita, querida? Muy buenas noches, un gusto poder saludarte y gracias también porque así puedo saludar a toda la gente que en este momento nos está siguiendo a través de Televisión Universitaria, la nueva televisión en Full HD para todo el país y además que nos siguen por streaming, por nuestras redes y obviamente recibimos muchos de los mensajes del mundo entero, como hoy que tendremos un espacio donde nuestros investigadores, nuestros docentes de la UNSA van a poder responder a las consultas ciudadanas y obviamente en estos tiempos de pandemia, de crisis, es muy importante la respuesta que da de manera científica, académica, la UNSA. Por eso, Jimena, vamos a invitar a la población que a través de nuestras redes sociales, a través de la página oficial en Facebook de la nueva televisión universitaria, puedan hacernos las consultas necesarias y también participar junto a nosotros. Estaremos habilitando nuestras líneas para saber si realmente las personas consideran de que las nuevas medidas que se adoptarán a partir del 11 de mayo podrán o no ser efectivas en territorio nacional. Pero antes, tú tienes importantes invitados que ya están listos, Jimena. Así es, Paulita, muchas gracias. Bueno, hace algunos minutos ya el Ministerio de Salud daba nuevamente la información actualizada con relación al COVID-19. 2 de los 9 departamentos siguen registrando la mayoría de los casos. De los 57 casos que se han reportado hoy, Santa Cruz está con 41 y La Paz con 16 casos. Estamos en un total de 1.167 casos de coronavirus en el país. Sin embargo, permítanme por favor mostrar otras cifras, otros datos que no podemos alejarnos también de lo que es la realidad y también algo que es trágico, crítico. Voy a pedir el portal de página 7. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ya registra 1.872 casos de violencia durante la cuarentena. El departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar en las estadísticas. Casi lo mismo de lo que está ocurriendo en la COVID, seguido por La Paz y Cochabamba. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia confirmó que durante la primera y segunda fase de la cuarentena contra el coronavirus en Bolivia, se registraron estos 1.872 casos de violencia familiar. Bueno, vamos a estar hablando precisamente de este tema porque a todo esto lo que estamos viendo, hay otros datos también que son estremecedores, que son duros y para ello voy a saludar a Eulogia Tapia, que es la representante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, porque a las cifras, a los datos que estamos presentando esta noche, también tenemos cifras, datos, personas, mujeres con nombres, apellidos, madres, víctimas de feminicidio. Eulogia, muy buenas noches, muchas gracias, compañera, por acompañarnos, por tocar este tema de apertura. Si bien hay muchos aspectos que se pueden estar tocando en los diferentes espacios informativos de análisis de opinión, pero no podemos hacer a un lado esto, que también es una tragedia. Buenas noches, Jimena, muchas gracias más bien por la invitación. Es cierto que hay un problema que a las mujeres nos concierne y algunas mujeres hemos hecho compromiso de este tema, de hacer el seguimiento, de mostrar siempre cómo los temas de violencia hacia las mujeres deje de naturalizarse como está hasta este momento, ¿no? Y durante esta pandemia, durante estos días de cuarentena también hemos estado siguiendo. Mi temor es que hay una estadística, pero hayan más, porque mucha gente no ha podido denunciar tal vez y recién podamos conocer. Pero al margen de eso, el problema de la violencia no es un problema solamente de estadísticas, sino tiene que ver con todo un problema de sufrimientos de cuerpos de mujeres, tiene que ver con toda una historia de sufrimientos familiares, tiene que ver con problemas que hacen, ¿no es cierto?, no solamente la relación de pareja, tiene sus implicancias en los hijos, en los padres, en los hermanos. Es un problema muy preocupante, ¿no? Y además este tema
podríamos decir, esto es una pandemia que vamos sufriendo desde hace mucho tiempo. O sea, no es nomás en este momento, ¿no? Sino que vamos encontrando que el problema de la violencia en contra de las mujeres se repite y además excede, ¿no?, las muchas estadísticas que existen. Entonces, es un tema que siempre lo vamos poniendo nosotros con énfasis, porque es un problema muy, muy duro, ¿no? Así es. Mira, en las páginas digitales de los medios, hoy, por ejemplo, se informaba que muertes violentas de 3 mujeres, 2 en Oruro, 1 en Tarija, son investigadas por la Fiscalía, que ya contabiliza 39 feminicidios, 8 de los cuales fueron perpetrados durante el periodo de la cuarentena. En uno de los hechos, la víctima aún no fue identificada, ya que solo se encontró sus restos óseos. En el segundo caso, el cadáver de la víctima fue encontrado en vía pública con signos de agresión, y también en Tarija se realizó el levantamiento del cadáver de una tercera víctima que se encontraba en una quebrada. Ustedes tienen desde el observatorio un mapa que van realizando, van efectuando en función de la información, que me gustaría que lo podamos compartir hoy y poder llegar a las autoridades, a la sensibilidad de la población, porque detrás de cada víctima hay una familia, hay huérfanos, y me gustaría, por favor, que esta información la podamos compartir con toda la ciudadanía. Por favor, Eulos. Sí, como decía, los mapas a veces muestran una realidad de un momento más, un rato puede haber otro más, o sea, habría variado. Entonces, si utilizamos el mapa para mostrar lo que está aconteciendo, pero no obstante, nunca es definitivo, ¿no? Termino de hablar y resulta que se han dado otros casos más. Por eso nunca tenemos así una estadística bien definida, ¿no? Inclusive cuando cerramos los meses, aparece después otro caso más. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto de que el mapa no es no está mostrando toda la verdad, sino que puede estar también dándose, y como decías, recién esta tarde, por ejemplo, hemos conocido algunos casos más. Entonces, permanentemente hay que estar actualizando el mapa. Y en ese caso, por lo menos hasta este momento, el observatorio ha contabilizado 38 feminicidios, ¿no? De estos se habrían dado en esta época de cuarentena en La Paz, por ejemplo, 3 casos. En el mapa lo pongo más porque estoy queriendo diferenciar de la etapa previa a la pandemia del que nos ha tenido en cuarentena, ¿no? Entonces, tenemos en La Paz 3 casos, en Cochabamba 1 caso. Le pongo 38. Y como decía, estamos hablando de 5 feminicidios que se han dado en esta época, pero eso no es todo. O sea, hay casos que están en investigación. Tenemos uno en La Paz que está en investigación, el otro que se ha dado también en Santa Cruz, que igual está en investigación, en Oruro uno de los casos está en investigación, en Beni también hay un caso en investigación. O sea, quiero decir que esto va a superar más, ¿no? Porque hay algunos que aparecen, encuentran los cuerpos y todavía no se han confirmado que sean feminicidios, porque no todas las muertes de mujeres también son feminicidios. En ese sentido, estamos esperando que haya más información para poder contabilizar entre la lista de los feminicidios, ¿no? Entonces, tenemos 38 casos hasta este momento, teniendo con toda esta aclaración. Pero por otro lado, también en este tiempo se han dado tentativas de feminicidio. Y eso sí preocupa, porque hay muchas mujeres, y aquí un detalle que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, de 8 tentativas de feminicidios que hemos registrado, 6 son de exparejas. Eso me parece un tema muy a tomarlo en cuenta, ¿no? Porque
realmente preocupa, o sea, el hecho de que exparejas, las mujeres han puesto alto a una relación y resulta de que no es suficiente, ¿no? Sino que estos hombres vienen, las agreden, saltan paredes, se meten en sus casas, entonces cometen estos crímenes, ¿no? Entonces eso es un aspecto que es importante tomarlo en cuenta también. Hay un dato que ustedes tienen desde el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, la edad de las víctimas. Por favor, me gustaría compartir con toda la ciudadanía la edad de las víctimas de feminicidio. Estamos hablando de un porcentaje mayor en jóvenes que comprenden las edades entre 19 y 30 años. Este es un tema también que recurrentemente vamos mostrando. Siempre son menores de 20 años, la cifra, o sea, mayor está comprendida entre las menores de 20 años, 24 años. Entonces, se repite cada año. O sea, las víctimas son siempre personas muy jóvenes. Y eso hace todavía el caso mucho más doloroso. Este último caso que hasta nos hace lagrimear la muchacha de 17 años del Alto, ¿no? Ella dice, no he vivido, ni siquiera he empezado a vivir y se le trunca su vida. Tiene la mala suerte de haberse encontrado con su verdugo, ¿no? Se enamoró de su verdugo y termina sus días tan trágicos, ¿no? Entonces hay así muchachas muy jóvenes, muy hermosas, muy lindas, que tienen que sacrificar sus vidas, ¿no? Porque se han equivocado. Entonces, esto también un poco nos llama la atención en el sentido de que las familias de estas muchachas que han decidido formar pareja tan jóvenes tienen que hacer un seguimiento más de cerca, por más que se molesten, lo que sea, para que no ocurran estas situaciones. Porque si su hermana le hubiera escuchado y hubiera intervenido, digamos, a tiempo, tal vez no hubiéramos tenido que lamentar esa muerte, ¿no? Entonces, hay cosas que es importante tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en el tema de estas parejas jóvenes, y por supuesto otros también casos se dan por el tema de las violaciones, les asaltan a las chicas en el camino. Los esposos, las exparejas son principalmente quienes cometen estos delitos, ¿no? Estos crímenes que se repiten constantes. Y en los años que voy haciendo el mapa voy encontrando que la población concentrada, o sea, la mayor parte de la población está concentrada entre la edad de 24 para abajo. Y eso realmente es una gran pérdida, ¿no? Tenemos ahora una gráfica sobre los huérfanos según departamento. De los 39 casos, estamos viendo, por ejemplo, de los 38 casos, los huérfanos de feminicidio. 32 huérfanos son menores. Había una de las señoras que estaba embarazada y 4 son mayores. Sí, en esto también la mayoría, como son mujeres jóvenes quienes mueren, los hijos son menores de edad y muchas veces se quedan en la orfandad 4 niños, así pequeños, muy pequeños, estamos hablando de 10, de menores de 15 años. Entonces realmente este es un drama, y pensando en cómo podemos ir trabajando este tema, cómo el Estado tendría que responder también a estas necesidades, es que intentamos clasificar por departamentos dónde es que se da mayormente, dónde quedan más huérfanos. Y el año pasado también se ha dado de la misma forma. Cochabamba sería el departamento con mayor número de huérfanos, el 18% en Cochabamba se dan, seguido de Chuquisaca, porque hay personas que tienen 4 o 5 hijos, entonces eso también eleva la estadística, ¿no? La Paz, por supuesto. Entonces, creo que en el eje central
hay que ir pensando en políticas, ¿no?, de trabajo con huérfanos. Es fundamental porque realmente son niños que a veces quedan en la calle, niños y niñas. En este momento, cuando uno está leyendo los datos sobre las personas contagiadas con el COVID, lo único que piensa es que pase la pesadilla de la pandemia para que salgamos juntos. Lo que pedimos todos los días es que a ningún miembro de nuestra familia, a ninguno de nuestros seres queridos le afecte. Ahora, si uno se pone a pensar en la realidad que deben tener en este momento los huérfanos del feminicidio durante este tiempo, realmente la situación es muy dura y queremos llegar a la sensibilidad del ciudadano tocando por ahí. Pero ¿sabes, Eulogia? El confinamiento en varios países de América Latina para frenar la pandemia del COVID-19 ha disparado los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia doméstica, que en este momento, por el aislamiento, están obligadas a vivir con sus agresores. Sí, ese es un problema, ¿no?, que estamos viviendo, porque si bien a veces dicen porque sale, no están con el agresor, pero y estando viviendo todos los días, los problemas seguramente se han agudizado y así lo han manifestado también. Muchas personas denuncian a las instancias, avisan a sus familiares, pero otras están muy sometidas, como esta muchacha, ¿no?, del Alto. Ella se sentía culpable porque había abandonado la casa y no se sentía capaz de acudir a sus padres porque sentía rechazada. Entonces hay también esta situación. Por eso decía que posiblemente en algún momento van a aparecer otras cifras más, y ojalá que no sean tan trágicas, ¿no? Evidentemente el estar encerrados con el agresor, con personas así que son muy agresivas, debe ser muy traumatizante, debe ser muy duro pasar estos tiempos con el agravante de que no tiene recursos uno, porque a veces suele suceder, ¿no? Quiero comida, quiero comida bien, pero si no hay plata, no sé. Y si le da algo que no le gusta, ahí empiezan los problemas. Y la mujer tiene que hacer los esfuerzos y sacrificios, inventarse cosas. Entonces, ese es uno de los problemas también que debe estar viviendo las mujeres. Y por supuesto, es muy duro es el momento que nos toca vivir. Lo del coronavirus es un agravante más para los problemas de violencia que vivimos en el cotidiano. Y bueno, tenemos que darnos la mano, vecinos que están ahí, que escuchan tal vez gritos o que saben que una persona está en situación de riesgo, o ven que tiene una pareja agresora y toda situación. Creo que tenemos que estar pendientes, ¿no?, de los familiares, de las hermanas. No importa que nos riñan, pero molestaremos. Lo mismo, amigos, si saben de esta situación, estaremos pendientes, ¿no? Preguntaremos, tocaremos aunque sea su puerta o le llamaremos para ayudarnos, porque lo que nos puede salvar en este momento es la solidaridad, lo único que podemos esperar, porque este tema realmente nos ha distanciado también entre familias, nos ha distanciado entre amigas. Entonces, yo he escuchado muchos casos, ni siquiera para algunas víctimas no tienen plata ni para pedir auxilio, porque también el celular tiene costo. Todas esas cosas tenemos que ir viendo, por eso digo, hay que estar atentas con personas que sufren o que viven violencia. Exactamente. Si bien hay una línea de emergencia gratuita que la policía ha habilitado, que es la 814-0348, las víctimas de agresión, de violencia doméstica,
son privadas de sus equipos celulares, de sus móviles. Por eso que bien el llamado que tú haces, Eulogia, en este momento, para que sean los vecinos, los ciudadanos que están en el entorno los que puedan hacer la denuncia para evitar que más datos se estén registrando de manera estremecedora, porque como tú decías, esto es lo visible. Sin embargo, ¿cuántas mujeres están calladas en sus domicilios por miedo o por amenaza y prácticamente no hacen la denuncia sobre violencia durante esta cuarentena? Así es, entonces creo que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Sabemos bien que también hay consumo de alcohol y posiblemente en este tiempo, en esta cuarentena, el consumo haya reducido, pero no está, tampoco es que esté inexistente. Sabemos que, por ejemplo, la pareja de Cochabamba, ambos han estado bebiendo. Entonces terminan en la casa peleándose porque llegan y tienen costumbre de bañarse, cambiarse, tienen 2 bebés. Y resulta de que, porque no hizo eso, la señora empezó la pelea y ambos estaban bebidos. Podríamos de ese tiempo, no están bebiendo, pero a veces hay personas que utilizan cualquier espacio para poder también consumir bebida alcohólica. Entonces, en esas situaciones, este es un tema también que agrava, ¿no? Pero más bien que en este tiempo esperemos que no haya eso y así no tenemos que lamentar muchos hechos más, porque realmente ya con el alcohol más adicional al problema de carácter de los agresores, esto se agrava, pues. Muchas gracias, Eulogia Tapia, por aceptar esta entrevista, por permitirnos abrir el programa Jaque Mate de esta noche con estos datos. Y quiero que se vean más allá de cifras, más allá de números, porque detrás de cada caso hay una familia. Ustedes lo han visto, hay huérfanos y los casos se han incrementado en esta cuarentena. Gracias, Eulogia, por habernos permitido conversar y por habernos permitido ver el mapa que realiza el observatorio. Muchas gracias, más bien, Jimena, para compartir, porque el trabajo que realizamos es para eso, ¿no? Para mostrar permanentemente, es una llamada de atención a la sociedad, decir, está pasando esto, por favor, veamos, no seamos cómplices, ¿no?, de esta situación, y más bien nos solidarizaremos, busquemos justicia, sobre todo yo diría, busquemos que no acontezcan estas situaciones, porque lo de la justicia es posterior y ojalá que nunca lleguemos a eso. Entonces hay que tratar de evitar, de prevenir las violencias, y ahí creo que es donde tenemos que estar, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por supuesto estoy siempre atenta a cualquier llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y buenas noches. Paulita Saavedra, vuelvo contigo. En este momento estamos en 30 de abril. Hay una cuarentena que se ha extendido hasta el 10 de mayo. 1.167 casos más contagiados. De pronto escuchas petardos por ahí. De pronto escuchas una presión política en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque hayan elecciones. Pero también hay una realidad que es esta, como también la gente que está sufriendo por el COVID-19. Y esos son los temas humanos que tenemos que mostrar y tenemos que resaltar en todo lo que es nuestro trabajo, Paulita. Como el que has tocado tú, esa realidad de muchas mujeres, de muchos niños, de muchas familias. Hoy se confirmaba también, Jimena, lamentablemente la detención de un asambleísta regional en Villamontes, acusado de violar a 4 de sus hijastros. Información que duele, realidades que están ocurriendo en Bolivia y que estamos obligados como medios de comunicación a visibilizar, Jimena.
Así es, Paulita. Bueno, este señor ya ha sido detenido, el asambleísta. Lo que se teme es que hay alguna presión por algunas autoridades judiciales que todavía respondan al anterior gobierno, porque es un asambleísta del movimiento al socialismo que está acusado de haber violado a sus 4 hijastros, uno de 4 añitos, 8, 7. Es una tragedia, 3 mujercitas, un varón, y todo se hizo posible gracias a la denuncia de la abuelita de estos niños. Son dramas familiares que no pueden quedar ocultos frente a toda una situación que se puede dar en este momento en la coyuntura, Paulita. Se tiene que hacer justicia, Jimena. Nosotros coadyuvaremos haciendo el seguimiento periodístico con responsabilidad de este tipo de casos. Jimena, quiero agradecerte muchísimo por este espacio. Nosotros vamos a continuar con otras informaciones. Que tengas una excelente noche, un buen descanso, Jimena. Gracias, Paulita, y bueno, sigan escribiendo en las redes, porque enseguida está el ingeniero Waldo Vargas Ballester, también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, en este espacio de interacción.